Y quiero empezar hablando acerca del significado de la familia. Bueno, la familia realmente tiene muchos significados. Hay un significado muy general que podemos verlo en un diccionario básicamente, donde dice que es un grupo de personas que tienen alguna clase de parentesco y que viven. Por lo general las familias están compuestas de papá, mamá e hijos, ¿cierto? Y de allí en adelante pues vienen lo que son los abuelos, los primos, tíos, bueno, todo lo que ya conocemos. Pero más que decir qué es la familia, quiero hoy mostrarte a ti la importancia y el origen de la familia. Y quiero que para ellos me acompañes con tu Biblia y vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. Y quiero que allí donde estás tú puedas sacar tu Biblia. Y en Génesis capítulo 1 nos habla del origen de la familia. Resulta que los versículos antes, como usted ya bien sabe, está hablando acerca de un tema de la creación. Dios crea los animales, Dios crea el cielo, la tierra, todo lo pone en un orden. Pero aquí vemos algo muy lindo y es como Dios crea la familia. En el versículo 28 dice, y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo? Si usted puede leer en el versículo anterior, 26 y 27, dice, hagamos al hombre. Y dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen lo creó, varón y hembra. Él está hablando de que bendijo Dios a ese hombre y a esa mujer que habían creado, aquellos primeros hombres que Dios había creado. Y dice que los bendijo. Esta bendición es una bendición muy especial, porque si tú notas, aunque hay muchas bendiciones en la Biblia, esta es una bendición más especial. ¿Por qué? Porque aquí ocurrió ese casamiento o ese matrimonio entre Adán y Eva. Aquí ocurrió. Tal vez algunos estaban esperando, no sé, si la notaría, si tal vez que llegara el pastor. Pues déjame decirte que este es el matrimonio más cool que pudo haber en toda la historia. El mismo Señor los casó y les dijo que los bendijo con no solamente los casó, sino que aparte de eso les da unas palabras. Y dice así en el versículo 28 y les dice, y les dijo, fructificad, eso dice su Biblia, ¿cierto? Y multiplicaos. Dice, y llenad la tierra y sojuzgadla. Definitivamente Dios no solamente crea el vínculo del matrimonio, esta hermosa sociedad del matrimonio, sino que le da un propósito. No solamente los bendijo y les dijo vayan, vivan juntos y ya, sino que da un propósito a cada familia, a cada matrimonio. Y si nos detenemos un poco a ver cuál es este propósito, yo lo puedo ver muy fácil. Dice fructificad, tener hijos. Un matrimonio, un hogar, una familia tiene como propósito tener hijos, tener herencia, poder tener una generación. También sigue diciendo el versículo, multiplicaos. Habla de una provisión. Parte del propósito que Dios tiene para las familias es que haya provisión. Y cuando hablo de que haya provisión, es que Dios no quiere ver familias en ruina, en pobreza, mendigando. Dios no quiere ver una familia tal vez aguantando hambre. Dios no quiere eso. Dios a través del trabajo quiere bendecir a cada familia. Y luego dice que les dio y les dijo, llenad la tierra y sojuzgarla. Wow, o sea, los llamó o nos llamó, porque esta es una bendición que nos alcanza a todos, nos llamó a ser embajadores, a ser esos administradores de la creación de Dios, a disfrutar de una creación, a disfrutar de lo que Dios había hecho. Y usted puede leer que él le dice en el versículo 29 a los peces, a las aves del cielo, a los peces del agua y a todo animal que se arrastre en la tierra. A mí me habla esto de que no hay un límite para disfrutar lo que Dios ha creado. Dios, aparte de crear la familia, Dios le da un propósito de disfrute sin límites, de un disfrute con control, de un disfrute sabiendo obviamente que hay unas normas básicas en la palabra de Dios, pero definitivamente Dios nos da a nosotros como herencia la tierra. Así que pues no solamente podemos dar el significado de familia, sino que aparte de eso también podemos darnos cuenta que la familia tiene un propósito. Las familias tienen propósitos de ser felices, de disfrutar, de tener hijos, de disfrutar a esos hijos, de poder hacer vida, de ser felices y sobre todo de poder llegar a ser salvos y aún en el cielo poder estar juntos. Wow, definitivamente las bendiciones que Dios tiene
Es maravilloso, pero yo no solamente me detengo allí, sino que versículos después, es decir, el versículo 31, y anótelo y subráyelo porque hay personas que creen que no, pero mira, este versículo dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Sí, eso dice tu Biblia, ¿cierto? En el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era ¿qué? Era bueno en gran manera. Wow, o sea, no solamente Dios crea la situación, el entorno perfecto que Dios creó los animales, la tierra, los frutos, todo lo que tú y yo conocemos en este momento, que para nosotros es muy normal, pero seguramente en este momento de la historia, hace muchísimos años atrás, esto es el mejor acontecimiento de la tierra, o sea, cómo de la nada empezaron a salir árboles que dieran semilla que iban a alimentar al ser humano. Dios todo lo tenía muy bien pensado. Y aquí dice que Dios, al ver todo, incluyendo el versículo 28, es decir, incluyendo ese origen de la familia, incluyendo el matrimonio, incluyendo lo que podemos ver como hogar, Dios lo vio y lo vio que era bueno en gran manera. Dice, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Primero que todo, Dios todo lo que crea es bueno. Amén. Y yo creo que eso usted y yo estamos muy de acuerdo, ¿cierto? Pero no solamente quiero hablar de que si el animal es bueno, si el mar es bueno, que qué rico es el mar, qué rico poder ver los cielos, que cada día Dios los pinta de diferentes colores. No solamente eso, sino quiero que nos enfaticemos en el plan divino, en el plan original que Dios estableció para la familia, y Dios desde allí lo vio que era bueno. Así que si Dios lo vio bueno, ¿por qué tú o yo o alguna persona creer que hay algo malo? No. Lo que pasa es que realmente la familia ha venido siendo atacada por mucho tiempo. Y si vemos en el capítulo siguiente, en el versículo 3, vemos cómo el enemigo, el diablo, Satanás, vino ya a entorpecer los planes de Dios, vino ya a dañar, vino a crear cizaña, vino a crear daño en la mujer y en el hombre. Sí, que básicamente son el fundamento pues de las columnas de un matrimonio, de una familia. Así que desde ese momento la familia ha venido estando en un constante ataque por el enemigo. Que la familia no ha sido destruida, y déjame decirte esto, la familia nunca será destruida porque fue creada por Dios. Las cosas creadas por Dios permanecen porque tienen esa esencia de Él. Así que por más atacada que pueda estar tu familia, mi familia o la familia en general, no va a ser destruida porque ha sido creada por Dios. Tiene ese plan original de Dios. Pero no podemos olvidar que definitivamente sí tiene un ataque constante. La familia como tal tiene un ataque constante. En la sociedad hoy vemos cómo hay muchas herramientas que el enemigo está usando para atacar la familia. Sí, la ideología de género, el feminismo, el machismo, hay muchas situaciones, ¿no? La violencia como tal, el maltrato, hay muchas cosas que están dañando a la familia directamente, pero no va a caer. Así que ya al hablarte de cómo es el origen, el propósito, lo hermoso que Dios creó en la familia, quiero mostrarte la historia de una familia que pudo sobrepasar muchas situaciones. Y quiero que me acompañes ahí a ese mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 6. Y bueno, te voy a narrar, a contextualizar un poco la historia de esta familia, una familia que empieza la Biblia narrando una historia un poco tensa, porque comienza hablando de la gente que estaba ahí a su alrededor. Resulta que sí, voy a hablarles de la familia de Noé, ya usted lo vio. Y cuenta aquí la Biblia en los versículos 5 al 8 que la tierra estaba... hablando de la tierra, estamos hablando de las personas. Las personas estaban muy llenas de maldad, estaban llenas de muchas cosas. Yo pude resaltar unas características de esta generación, se las voy a leer. Dice: maldad, pensamientos hacia el mal, estaban corrompidos, estaban llenos de violencia. Dice que había corrupción y había perversión.
wow, o sea, definitivamente era una generación nada que no gustaba de mucho. Dice que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hay muchos pasajes, pero hay un versículo que le causa a uno demasiada impresión. En el versículo 6 del capítulo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Es decir, definitivamente había demasiada maldad. Había demasiada maldad para que Dios se arrepintiera. Ahora, este no es un arrepentimiento como muchos pueden creer de que Dios, pero ¿cómo así? Si Dios vio que todo era bueno, tú acabas de leerlo. Este es un arrepentimiento de dolor. Este es un arrepentimiento de frustración seguramente. Ahora, no es que Dios sea frustrado, ni mucho menos, pero es ese dolor de causarle a uno decir, pero ¿qué pasó? Si todo viene tan bien, si yo les he creado todo lo que existe de una manera tan bonita, ¿por qué el ser humano se corrompe? Yo creo que hoy en día puede seguir habiendo una clase de dolor de esta parte a Dios. Por eso es que nuestra función como hijos de Dios siempre es predicar el evangelio, es hablar de Cristo a todo lugar, en todo momento, porque hay personas que necesitan aún conocer de Dios para que esta maldad, esta violencia y todas estas características que está mencionando aquí en la palabra sean quitadas. Pero no voy a hablar de eso exactamente. Lo que quiero mostrar es que estas características de esta generación, y yo creo que quizá la Biblia se quedó corta, seguramente eran muchas más características, de pronto Dios no quiso decirnos mucho más de qué era esta clase de personas, cómo eran, pero definitivamente a mí me suena muy parecido a la generación que tú y yo hoy vivimos. Yo no sé si a ti te suena cuando oyes las noticias, cuando oyes las cosas, si hay maldad, si hay pensamientos de maldad, si hay corrompida, violencia, bueno, hay muchas cosas. Pero ¿sabes qué pasa con toda esta maldad? Que toda esta maldad genera algo que se llama diluvio. Sí, así como tú lo oyes, diluvio. Toda esta maldad estaba generando, bueno, claro, generó una molestia hacia Dios. Y esta molestia como tal trae consecuencias. Todo lo malo que tú y yo podamos hacer trae una consecuencia, ¿cierto? Y esta consecuencia de toda esta maldad definitivamente se llamaba diluvio. Si queremos saber qué es un diluvio, te lo voy a explicar de la manera más colonial. Y es una lluvia muy fuerte, torrencial, que provoca inundación. No es aquella chispita de agua, no es aquel solo un día que llovió. Yo me acuerdo y creo que todos tenemos aquellas imágenes de pronto donde ha llovido muy fuerte y el andén, ¿sí? El agua queda al nivel del andén y uno dice, wow, se va a inundar. Bueno, algo así, pero potencializado como en mí, más o menos podía haber sido ese diluvio. Realmente el diluvio pues no es un fenómeno natural que tú y yo quisiéramos vivir, por lo menos yo no, que quisiéramos decir, yo quiero ver un diluvio, yo quiero ver llover 40 días y 40 noches, pues no, porque genera muchos problemas. De hecho podemos ver como cuando en una ciudad llueve mucho, cualquier ciudad que usted crea. Uno a veces dice, no, en Cali, no, todas las ciudades en el mundo, si llegare a llover 1 o 2 días, se congestiona toda una ciudad. Eso es claro, ¿cierto? Definitivamente el diluvio no es algo que quisiéramos ver. No es tipo de bendición, sino al contrario, es tipo de problemas. Y nuestras familias están en riesgo de un diluvio. Hay diluvios que pueden estar ahogando nuestras familias o que quieran ahogar nuestras familias, que quieran ahogar nuestras vidas. Recordemos aquel pasaje tan bonito que habla de Mateo capítulo 7. Yo sé que usted lo ha oído, donde dice que vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos sobre esta casa. Es decir, definitivamente sí hay un ataque en este sentido sobre nuestras familias. Un ataque que, bueno, como vuelvo y les digo, que es un ataque que nadie quisiera vivir, un ataque que no quisiéramos sostener. Y hablándolo de manera más literal, este diluvio, esta lluvia torrencial, podemos llamarlo como separaciones, como divorcios, como violencia, como pobreza, ruina, como desunión, falta de amor. Esa falta de amor, algunos creen que solamente es no tener dinero. Es que en mi casa estamos pasando una situación difícil económicamente y dicen, es que estamos pasando un diluvio. Pues déjame decirte que diluvio pueden ser muchas situaciones, ¿sí?
Y definitivamente el diluvio lo que viene es a destruir, es a arrasar las cosas. No es solamente a mojar algo, sino a arrasar. Como decía en Mateo capítulo 7, dice que vinieron lluvias y después de las lluvias vienen ríos. Es decir, al principio pueden venir pequeños problemas, pero luego esos problemas pueden volverse mucho más grandes y mucho más, ¿cómo se diría? Como sin solución, sin una posible solución. Así que definitivamente la lluvia y todo lo que podamos llamar como esto, lluvia, ríos, vientos, pues no es lo que realmente quisiéramos vivir. Yo quiero solamente por un segundo que tú reflexiones y digas, ¿será que en tu casa hay esta situación? Porque uno de los diluvios más grandes que podemos ver es también la falta de conversión en nuestra casa, en nuestra propia familia, en aquellos con los que vivimos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos familia que aún no conoce de Jesús, pero hablo de aquellos con los que convivimos. ¿Ya son salvos? ¿Conocen de Jesús? Si hoy Dios decidiera que mandara por sus vidas, ¿serían salvos? Es una pregunta que es muy cruel, es muy fuerte, pero realmente es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días, porque todos estamos en todo momento expuestos a la voluntad de Dios. Y definitivamente me doy cuenta que solo hay una manera, escúchame bien, solo hay una manera de ser salvos. Solo hay una manera de ser salvo de este diluvio y de estos problemas que pueden ahogar tu familia. Solo hay una manera y es a través del arca. El arca para Noé en Génesis, el arca era tipo de salvación. Era la forma como él iba a salvar su familia. Hoy en día tú y yo no tenemos un arca física, pero sí tenemos un arca espiritual. ¿Qué significa eso, Katy? Pues sencillo, que hoy Jesús es nuestra arca. Amén. Hoy Jesús, a través de Jesús, tu familia, mi familia, todas nuestras familias podemos ser salvos de todo el diluvio, de todo el aguacero que pueda caer. Puede que llueva en muchas partes, pueda que haya muchos problemas, pueda que haya muchas divisiones, pero si tu familia y la mía están en el arca, podemos ser salvos de todos estos problemas. El arca es ese tipo de Jesús. Cuando entramos en Jesús, podemos tener esta protección solamente a través de Él. Y déjame decirte esto, mi querido amigo y hermano que me escucha, mi propósito y tu propósito en esta vida con nuestra familia es hacer de que nuestra familia entre al arca. No solamente entre, sino que también permanezca en el arca. No podemos pretender tal vez tener una vida cristiana, tal vez económicamente muy estable, muy buena, pero si nuestra familia no se salva, no habremos logrado mucho. Así que necesitamos que tú y yo nos pongamos manos en obra para decir, voy a trabajar por mi familia. El arca definitivamente es el lugar de salvación. Pero escúchame bien, aquí en Génesis, Dios nos muestra cómo Dios le dio unas medidas establecidas a Noé, unas medidas que generaban un parámetro muy importante. Yo con esto definitivamente cuando lo estudiaba el mensaje, cuando lo hacía, yo veía cómo Dios me decía, es que el arca tiene unas medidas, el arca tiene unos límites, la salvación tiene unos límites. Tú y yo tenemos unas medidas, unos mandatos de parte de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque algunos tal vez podemos creer estar en el arca, tal vez algunos dicen, es que yo estoy en el arca y posiblemente no estás en el arca. Tal vez has visto el arca como un crucero. ¿Sí? Y cuando entendemos un término como crucero, es aquella embarcación, ¿no? De paseo, en donde hoy montamos, mañana nos bajamos, volvemos y montamos, donde vamos a jugar, donde vamos a piscinear, donde vamos a muchas cosas, pero no. Aquí el arca no es un tema de distracción, no es el arca, no, la salvación, no es una herramienta de divertirte, es de salvarte. El evangelio como propósito número 1 es salvarte. No sé qué a veces nos está pasando a los cristianos y a los hijos de Dios. Tal vez hemos puesto muy candy el tema de ser cristianos y entonces queremos con esto muchas cosas, volverlas muy dulces, muy light, pero realmente Dios creó el plan de salvación en la cruz de Cristo para eso, para salvarnos, no
para entretenernos. Así que si tal vez tú dices, es que yo no me siento entretenido, es que la iglesia no me entretiene, es que me siento aburrido, pues déjame decirte que es que para eso no fue creado, fue para salvarte, porque hay una situación en la tierra en donde necesitamos ser salvos, pero también hay una eternidad en donde necesitamos ser salvos. Así que cerrando un poco este paréntesis de las medidas establecidas y que definitivamente el arca no es un crucero, no es un barco de paseo, no es una nave en donde bajamos, nos montamos, en donde hacemos lo que queremos, sino que sabemos que allí estamos. De hecho, la familia de Noé entró al arca y aparentemente dicen, según los comentarios que leía, duraron más o menos un año y unos meses allí. Ellos no podían decirse, bueno, ya dejó la lluvia, ya me voy a bajar. No, ellos no se bajaron hasta que Dios les indicó que se bajaran. Así que sencillamente no es un tema de, bueno, ya resolví los problemas, ahora ya vuelvo a mi vida normal. No, tal vez el agua, solamente la lluvia duró 40 días y 40 noches, eso tú y yo lo conocemos, pero ellos siguieron allí protegidos. Así que déjame decirte que no es un tema de bajarse y subirse, no es un tema de soy cristiano, no soy cristiano, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, o como que la vida fuera un juego. No. Es en serio que el arca es el lugar de salvación. Pero quiero mostrarte de una manera muy rápida y muy en Dios, quiero mostrarte qué hizo Noé para lograr que su familia entrara al arca y que su familia fuera salva. Porque claro, ya todos conocemos el final de la historia, un final muy bonito en donde definitivamente, bueno, no le estoy haciendo spoiler, usted ya lo sabe, ¿cierto? Usted ya sabe que definitivamente la familia de Noé se salvó. Pero quiero con esto mostrarte algo mucho más impactante, y es qué hizo Noé. Porque así como hizo cosas Noé, pues qué rico que tú y yo podamos aprender a hacer esto para que nuestra familia pueda entrar en esa arca de salvación. Lo primero que podemos ver está en Hebreos, y quiero que vayan y me acompañen a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Me dice amén cuando lo encuentre. Escribe amén. Listo. Y dice así, por la fe. Y bueno, la primera que quiero mostrarte es que la primera característica que tuvo Noé es que fue un hombre con visión. ¿Un hombre con qué? Con visión. Así es. Y dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios, y dejémoslo allí. Dice, cuando fue advertido por Dios. Imagínate. Y quiero enfatizar en esto porque hay algo que Dios me ha venido mostrando en este pasaje, y es que definitivamente Dios nos advierte. O sea, Dios a ti y a mí como hombres y mujeres de Dios, Dios nos advierte cuando hay un problema, una situación en riesgo, en peligro en nuestra casa. Dios nos advierte, y definitivamente los hombres y mujeres de visión tenemos más o menos, por decirlo así, tenemos en serio, tomamos en serio las advertencias de Dios. No sé si tú tal vez hayas tomado en serio alguna advertencia que Dios te haya hecho, o si tal vez tú tomas a la ligera muchas cosas y dices, bueno, no, eso tal vez luego hablo con mi hijo, luego hablo con mi esposa, luego soluciono esta situación. Pues déjame decirte que aquí Noé lo tomó muy en serio. Tomó tan en serio la advertencia que por ello trabajó mucho tiempo, y ahorita lo vamos a ver. Pero Dios nos advierte de manera personal y de manera colectiva, si se puede decir. De manera personal es porque cada uno de nosotros como familia, como personas, como individuos, tenemos situaciones diferentes a las que nos puede tal vez atacar, molestar. Tal vez tenemos situaciones en las que podemos correr riesgo. Un ejemplo. Decir, por ejemplo, como un tema de, bueno, mis hijos, ¿por qué están así? ¿Por qué están así? Y tal vez Dios te puede advertir, mira, está viendo mucho televisión, mira, está mucho tiempo ocupado en tal cosa. Es una advertencia muy personal, pero definitivamente la palabra de Dios nos da otras advertencias muy colectivas a las cuales también debemos de entrar nosotros a hacer un frente y decir, bueno, yo también lo debo de hacer. No solamente Noé, y eso es algo que me encanta, porque es una palabra que me fascina y a la cual yo le apuesto mucho a esto, y es que Noé no solamente se preocupó por su esposa,
sí, que seguramente la amaba, claramente, ni por sus hijos, que seguramente lo amaba, ni por sus nueras, sino que aquí viene donde Noé, un hombre de visión, pensó en toda su generación, en una generación que le iba a amar, que iba a poseer una tierra. Pensemos en un momento la situación de Noé. Él se pone a ver y dice, bueno, Dios va a destruir la humanidad, pone a mi familia como salvación, no los va a destruir, me da ese privilegio, y ahora él entiende que su familia tiene esta gran oportunidad de repoblar la tierra. No solamente repoblarla en un término de tengan hijos, que seguramente sí, sino de que sus hijos y su generación iban a ser los dueños, los herederos de toda la tierra. Este es un hombre con una visión muy grande. Créame que muchas veces hemos dicho, es que no es un hombre obediente. Claro que es obediente, pero fue un hombre con una visión muy especial. Yo no sé si tú y yo podamos decir, somos hombres y mujeres de visión, que tú y yo le estamos dejando a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. ¿Qué legado les estamos dejando? Realmente les estamos dejando un legado espiritual, ministerial, aún empresarial. ¿Qué pueden estar de pronto nuestros hijos? Aquellos que no han nacido, o aquellos nietos, en mi caso particular, aquellos nietos que aún no han nacido, pero que seguramente algún día nacerán. ¿En qué legado les estoy dejando? Pues déjame decirte que los hombres y mujeres de Dios somos aquellos que tomamos tan en serio las advertencias de Dios y nos asumimos un papel y somos visionarios y no pensamos en el hoy, sino que podemos llegar a pensar en el año después, en lo que iba a venir. Definitivamente él no solamente quiso que su generación heredara la tierra, que es un gran privilegio, sino que también su generación pudiera tener este legado de Dios como su padre. Realmente los tenemos que involucrar a nuestra familia, los hombres y mujeres con visión, involucramos a toda nuestra casa. No sé qué proyecto tú tengas personal, familiar, que tú puedas involucrar a tu familia. El primer proyecto definitivamente es la salvación. Y en esto me acuerdo demasiado, hace muchos años atrás, como con mi papá orábamos muchísimo por mi mamá. Mi mamá, la mejor mamá del mundo, esposa, pero ella aún no daba ese paso a conocer o aceptar a Jesús por muchas razones seguramente, pero nosotros orando. Me acuerdo que algunas mañanas, yo muy pequeña, estaba muy jovencita, muy niña, aún y llorando por mis papás, por mi mamá, y creo que eso es algo muy bonito, que mi papá me involucró tanto en la visión de pedir por ella, que para mí eso era un objetivo, que mi mamá conociera del Señor y que pudiéramos ir a la iglesia juntos. Ese era uno de mis objetivos y de mis sueños. Así que definitivamente involucra a tus hijos, involucra a los jóvenes que hay en tu casa, los ancianos, todas las personas que estén ahí, involúcralas en esta visión. Noé no podía solo. Yo no creo que un hombre, no solo por la edad que tenía ya Noé, sino por la envergadura del proyecto que tenía que hacer, pudiera hacer esto solo. No lo podía hacer. Y no era casualidad que Dios le hubiera dado 3 varones. Yo creo que totalmente tenía algo que ver lo uno con lo otro. Así que Noé involucró a sus hijos de una manera muy buena en este proyecto, en esta visión que Dios le había dado. Involucra a tu familia, porque definitivamente entre todos es mucho más fácil llevar la carga, llevar las situaciones, y créelo. Segunda característica que quiero hablarte acerca de cómo lograr que nuestra familia entre en el arca y permanezca y puedan tener este propósito de Dios, y es que es un hombre de fe. ¿Aunque? Un hombre de fe. Definitivamente, al ser un hombre de fe, podemos ver como en Hebreos, en ese mismo Hebreo dice, por la fe, dice por la fe. Definitivamente, no sé si usted haya llegado a leer Hebreos capítulo 11, pero Hebreos capítulo 11 habla de la fe, y allí está en un cuadro de honor, así lo veo yo. Este es el cuadro de honor de la fe. Y aquí están los grandes hombres de Dios que tuvieron una fe,
loca, una fe en él muy buena. Y pues déjame decirte que Noé pues tuvo su puesto, ¿sí? Y aunque no está en orden de importancia, ni mucho menos, no es que los primeros sean más importantes o los segundos, no, nada de eso. El solo hecho de ya estar allí en el capítulo 11 de Hebreos ya nos muestra que definitivamente Noé sí fue un hombre de fe. Un hombre de fe, ¿por qué? Porque Dios le puso a hacer una tarea y tenía que creer. Primero tenía que creer que Dios le iba a proveer toda la madera, que Dios le iba a proveer las fuerzas, que Dios le iba a proveer los años, que Dios le iba a permitir hacerlo. Pero lo más emocionante de todo, y yo quiero que usted se detenga ahí un momento, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, ya hablamos de eso, dice por Dios acerca de cosas que aún no veían. O sea que aquí, y quiero enfatizar en esto, mis queridos amigos y hermanos que me están viendo, es que la fe que tuvo Noé fue una fe de ver y creer en cosas que aún no veían, que aún no habían sucedido. Las cosas no habían sucedido aún. Todo lo que Noé, o más vale lo que tú y yo conocemos del diluvio, de la lluvia, de todo lo que sabemos, pues Noé no lo conocía. En esa época de la historia no pasaba esto, no había lluvia, no caía lluvia como la que conocemos, ni granizo, ni nada de esto. Dice la Biblia que salía de la tierra un vapor y este vapor definitivamente sí humedecía la tierra y la germinaba. Ellos cuando les decían de lluvia, decían, ¿qué? Lluvia, pero ¿eso qué es? Ellos no conocían esto, posiblemente sí, claro, conocían el agua, seguramente, claro que sí, pero no la conocían caer como tú y yo la conocemos. Pues mira, los hombres y mujeres de Dios que estamos llenos de fe, sabemos y creemos en lo que Dios nos ha dicho, aún así no haya sucedido. Y aquí quiero que tú tomes una palabra de ánimo y de fortaleza en Dios. No sé qué cosas Dios te haya dicho a ti y a tu casa, créelas. Créelas porque sucederá. Dios dijo que iba a haber un diluvio y pasaron muchísimos años y lo hubo. Así que déjame decirte que toma aquellas palabras, promesas que Dios ha dicho a tu vida. Esas palabras y estas promesas Dios las revela a hombres y mujeres de fe. Dios no le va a dar una revelación, Dios no le va a dar una promesa, una palabra a alguien que definitivamente no lo crea. No, llénate de fe en Dios y hay una palabra. Yo sé que hay una palabra que Dios ha puesto en tu corazón posiblemente hace mucho tiempo. Hay una palabra de bendición, de que la tierra sea llena de bendición, tu familia sea llena de bendición. La Biblia misma está llena de muchas palabras hermosas, así que apropiate a ellas porque dice cosas que todavía no podían verse. Eso dice en la versión del lenguaje actual, cosas que aún no podían verse. Yo no sé, que tal vez no lo has podido ver aún. Seguramente hay cosas en tu casa que no las has visto, como poder tener una casa propia. Tú dirás, pero ¿cómo? Si eso aún ni sucede. Pues créelo que Dios tiene para ti una casa propia, para que puedas levantar tus hijos sin preocupación, sin angustia. Si tal vez tú estás orando por la salvación de tu esposo, de tu esposa, créelo que dice ahí cosas que aún no se ven, pero créelas, porque así como Noé pudo lograr construir un arca, que es algo asombroso, sorprendente, difícil, Dios puede hacer que tu familia se convierta al Señor. ¿Qué cosas no has visto aún? Tal vez una provisión, tal vez que el amor vuelva a surgir en medio de tu pareja, en medio de tus hijos, con sus padres. Dile, Señor, dame eso, y yo lo creo. No sé, sabes que hay algo fuerte en mi corazón en este momento de decirte que hay cosas que tal vez tú no has visto aún, pero Dios ya las dijo. Y si Dios las dijo, Dios las va a hacer.
una palabra, recibe una palabra de restauración en tu hogar, una palabra de bendición, una palabra de ministerio familiar, una palabra de esa unión, de ese amor, de esa protección en Dios, de esa provisión. Si tú has venido pidiéndole al Señor un empleo, algo bueno, algo digno para poder ayudar a levantar tu familia, pues créelo en este momento, créelo, apropiate, porque la Biblia dice que Noé creyó y fue un hombre de fe, no solamente porque obedeció, sino porque creyó aún en el momento que Dios le habló, y Dios le habló de que iba a hacer algo y Dios lo hizo. Así que si Dios te dice a ti, créelo. Dios da su palabra, nuestra función es creerla. Amén. Veo otra característica hermosa, y es que esta es la tercera característica, y quiero que nos vayamos otra vez a Génesis capítulo 6. Y definitivamente, narra aquí la Biblia una exquisita, así le he puesto yo, una exquisita hoja de vida, un currículum genial. Ojalá todos pudiéramos tener un currículum como la Biblia lo narra de Noé. Dice desde el versículo 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero en el versículo 9 es aún mucho más interesante y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vemos cómo, y está en la versión de de Reina Valera del 60, pero en otras versiones dice que no había nadie más bueno ni honrado como él. Dice eso en la versión del lenguaje actual. Dice que Dios caminaba con él, que era un hombre justo. La tercera característica que quiero hablarte es de ser bueno. ¿Sí? Ya hemos hablado de ser un hombre y mujeres de visión, de fe, ahora de ser buenos. Y cuando hablo de bueno, hablo de definitivamente de tener integridad. Si tú y yo queremos que nuestra familia entre en el arca, debemos ser personas íntegras, personas buenas, personas honradas, que podamos tener muy parecido a lo que aquí se está hablando de Noé, que Dios ande con nosotros, que seamos perfectos en nuestras generaciones, que podamos ser íntegros. Mira, yo me pongo a pensar algo muy particular, y es que seguramente Noé recibió burlas. Noé pudo haber recibido una cantidad de situaciones, ¿cómo decirlas? Sí, de burlas, de menosprecio. Imagínate que nadie conocía la lluvia, como te lo mencionaba hace unos minutos. Nadie la conocía. Y Noé decir: no, yo estoy construyendo esto, arrepiéntanse, porque, más adelante nos muestra que él era un pregonero de justicia. Es decir, Noé continuaba hablando de Dios. Él hablaba de que la gente se salvara. Él hablaba del arrepentimiento. Y la gente le decía: ay, no, Noé, ay, cállate. Ay, no, usted que es que construyendo un arca. ¿Cuántas generaciones pasaron viendo un arca construir, un arca para un diluvio que nadie existía, no conocían? Realmente Noé tuvo que haber sido demasiado fuerte en Dios para mantener su integridad, para no haberse movido por: esto seguramente no es de Dios, o esto seguramente es cosa mía, es locura mía, yo mejor me salgo de aquí, esto no tiene nada que ver. Pues definitivamente vemos a un Noé íntegro. Y déjame decirte que la integridad es aquella que nos va a ayudar a mantener a nuestra familia en el arca. En el versículo 14, quiero leerte de una manera rápida. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, ¿qué es calafatear? Sí, ahí me ayudan con el verbo muy rápido. Definitivamente es impermeabilizar algo. Si tú lo buscas, es impermeabilizar. Pues resulta que las láminas de madera siempre van una con otra y pueden haber pequeñas grietas. Esas grietas definitivamente había que untarles esta brea que, tú, si quieres, puedes googlear qué es brea, pero esto lo sacaban de una resina de los árboles, y lo que hacían era untar por dentro y por fuera para que el agua, es decir, el diluvio, y quiero que aquí lo entiendas, que yo te lo pueda explicar de la mejor manera, esa agua, esa torrencial agua, pues no entrara al arca, no entrara y no se permeara el agua allí. Pues sencillamente, mi querido hermano, definitivamente la integridad, el ser buenos, el ser honrados, el estar caminando con Dios va a hacer
que esa agua no permee en nuestra familia. Hoy en día hay muchas situaciones que quieren entrar directamente a nuestro hogar a dañarlo, dañar a nuestros hijos con este tema de ideología de género, dañar a nuestros hijos. Podríamos hablar, pelear con las escuelas, podríamos pelear con mucha gente, sí, pero realmente nuestra función, como fue Dios que se lo dijo a Noé, era definitivamente que podamos impermeabilizar nuestra familia de todos los antivalores, de toda la rebelión, de todo el pecado y de todo el sistema demoníaco que se pueda estar levantando. Es tu función y es mi función que nuestras familias estén totalmente impermeabilizadas, y esto se hace a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, a través de la integridad. No podemos pretender que nuestros hijos sean totalmente buenos cuando realmente Él nos ve muchas cosas malas. Así que necesitas que tú y yo podamos ser íntegros. No es un juego, y esto lo tengo en mi bosquejo, lo tengo muy resaltado. No es un juego, mi querido hermano. Nuestro comportamiento no es un juego. Mientras tú y yo jugamos a ser buenos o malos, nuestra familia puede estar en un riesgo muy grande. Nuestra integridad va a determinar muchísimo si nuestra familia entra en el arca o no, si nuestra familia permanece en el arca o no. Muchas familias han entrado en el arca, pero uno de los integrantes, uno de los pilares, porque nosotros somos esos pilares, se ha venido quebrantando, se ha venido dañando, y sencillamente puede dañar todo. Quiero mostrarte una cuarta característica, y con esta ir aterrizando el avión que Dios nos ha permitido. Más vale el arca, irla pudiendo llevar ahí a la bahía. Y dice que una cuarta característica es que era un hombre perseverante. Y yo quiero con eso también darte una palabra a ti. Y era un hombre perseverante porque pasaron 120 años para que Noé viera de lo que Dios le dijo a lo que sucedió realmente. Pasaron 120 años. No sé cuántos años tal vez hayas vivido, pasado sin ver lo que Dios te ha prometido, pero Noé nos enseña y nos da un gran ejemplo de perseverancia. Perseverancia, 120 años. ¿Qué hizo Noé? Noé no dejó que esa visión muriera. Definitivamente lo que más Noé le cautivó, le puedo decirle que le motivó, fue el amor por su familia. Y ese mismo amor debe ser el que a ti y a mí nos motive cada día. Déjame decirte, mi querido hermano, que el amor por tu familia es aquel que nos debe motivar para trabajar por la salvación de nuestra casa, por la salvación y el propósito que Dios tiene para nuestra casa, para que nuestra familia pueda salir adelante, para que nuestra familia pueda ser cada vez mejor. Nadie, escúchame bien esto, y esto de la mejor manera te lo digo, pero nadie, absolutamente nadie va a trabajar por tu casa. Tú y yo tenemos esa responsabilidad individual. Sí, definitivamente ese amor movido a muchas cosas fue el motivo por el cual Noé obedeció a Dios. Claro, fue una obediencia muy íntegra, y no vamos a cuestionar la obediencia de Noé. Seguramente él obedeció por temor, pero también por un amor íntegro a su familia, por un amor de yo no quiero verlos ahogados, yo no quiero verlos por ahí perdidos, yo quiero trabajar por ellos. Pues ese mismo amor nos debe a nosotros lograr que podamos tener nuestra familia en salvación. Nuestra familia debe de llegar al arca, permanecer en el arca y encontrar ese plan original por el cual Dios desde un principio creó la familia, que pudiéramos ser bendecidos, felices. O definitivamente tenemos que entender que la obediencia no está bajo el concepto de un capricho de Dios. No, Dios no nos manda a hacer algo por un capricho, sino por una protección definitivamente de Él. Quiero mostrarte de que la perseverancia para lograr que nuestra familia se salve es muy importante. Persevera para que tu familia pueda llegar al Señor. Persevera para lograr que tu familia alcance esos sueños, esos propósitos que Dios ha puesto. Y quiero como conclusión leerte este pasaje, y está en Mateo capítulo 7, ya para terminar. Mateo capítulo 7. Versículo 25, yo sé que tú lo has leído en algunas ocasiones, pero dice así: descendió lluvia, ¿sí? Y vinieron ríos,
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Quiero darte esta palabra. Van a venir problemas y no te lo estoy profetizando. Ya la Biblia nos lo muestra. Vienen problemas, hay diluvios alrededor nuestro, hay diluvios que se están asomando. Posiblemente Dios te ha advertido de algo, de diluvios y de problemas muy fuertes en tu casa. Hay diluvios, hay problemas, hay situaciones que están golpeando tu hogar, que están golpeando tu familia. Pero la Biblia dice que si tu familia y la mía están fundadas sobre la roca, si están dentro del arca de salvación, no caerá. Mi mayor consejo en este momento, querida iglesia, familia de Dios y hermanos que me están viendo, amigos, es que puedas lograr que tu familia entre al arca. Si tu familia y la mía están dentro del arca, no vamos a no vamos a caer, no vamos a desmayar, no vamos a perder. Quiero que allí donde estás cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración. Y vamos a decirle, Señor, gracias. Vamos a decirle, Señor, gracias. Permíteme ser como Noé, Señor, aquel hombre con una visión tuya, con una fe tuya, Señor. Aquel hombre bueno, Señor, íntegro, Dios mío. Aquel hombre, Señor, que perseveró 120 años, Señor, hasta lograr ver lo que tú le habías dicho. Permíteme hacerlo, Señor. Y yo en esta hora, Padre, declaro sobre cada familia que me está viendo, Señor, en esta transmisión, Dios mío, declaro sobre esta familia esta palabra, una palabra, Señor, en donde pueden venir vientos, pueden venir lluvias, pueden venir diluvios, Señor. Tal vez están allí ya llegando a tu casa, tal vez allí hay lluvias y hay aguas que están allí golpeando tu casa, pero declaro en esta hora que no podrán ahogar tu familia, que tu familia saldrá victoriosa de toda esta situación, que tu familia saldrá adelante de todos estos problemas. Yo declaro, Señor, yo declaro, Dios mío, que somos aquellos hombres sensatos, hombres y mujeres sabios tuyos, que perseveramos y logramos. Nuestra familia está salva. Vamos, y si puedes tomar por unos segundos y ora por tu casa. Di, Señor, yo declaro salvación por mi casa. Yo declaro salvación. Hay salvación, Señor. Mi familia, Señor, los cercanos, los lejanos, Señor, toda mi casa te conocerá, Dios. Yo me aferro a tu promesa, a esa palabra que dice que si yo creo, toda mi casa será salva. Yo lo asumo, yo lo creo, Señor, y bendigo mi familia, Padre. Declaro una restauración a mi casa, a mi familia, con los míos, Señor Dios. Declaro tiempos de bendición, declaro tiempos maravillosos. Tu gloria, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.